ahora nos vamos en vivo a las 12:10 a la ciudad de Rosario, porque allí hay mejoras en las condiciones laborales para las fuerzas de seguridad. Lo presentan de esta manera. Por último, y a modo de cierre por mi parte, no quiero dejar de mencionar lo que para nosotros es de vital importancia en esta inclusión y en esta revisión de este programa que entendemos efectivo. Por definición del gobernador Puyaro, hemos decidido incorporar ya no solamente a los efectivos de la policía, a los efectivos del servicio penitenciario, sino también a todo su grupo familiar. ¿Para qué? Para que puedan recibir asistencia terapéutica y así poder abordar lo que para nosotros es un todo en conjunto y en común, que es la familia policial y la familia penitenciaria. Así que, en este sentido, le cedo la palabra al colega del Ministerio de Salud, que seguramente podrá dar fundadamente los motivos de la intervención de salud mental. Escuchar al secretario de Fortalecimiento de... Buenos días a todos, a todas. Bueno, un poquito como recién mencionaba la doctora Orsiani, nosotros que pertenecemos al Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, estamos un poco como acostumbrados en tanto la salud mental de la población en líneas generales no deja de ser un eje prioritario de nuestra ministra y de nuestro ministerio en particular, y el modo de abordaje es con este anuncio que tiene que ver con esta mesa tripartita donde vamos a participar de manera activa los tres sectores que bien mencionaba la doctora Orsiani hasta recién. Es un modo que tiene la política pública de construirse y es un modo que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe de llevar a cabo acciones puntuales que tienen que ver con la construcción de intervenciones posibles. La salud mental, en tanto eje prioritario del Ministerio de Salud, no es abordable solamente desde nuestro propio ministerio, debe ser abordada necesariamente, dada su complejidad, desde lo interministerial por empezar, desde lo intersectorial y por supuesto siempre acompañado de la interdisciplina, porque al ser un campo sumamente complejo de intervención es necesario que podamos aunar la mayor cantidad de miradas posibles para poder efectivizar acciones concretas que nos permitan tener políticas públicas saludables. En este sentido, las políticas en materia de salud mental siempre nosotros decimos debemos construirlas con otro. Acá estamos aproximando todo lo que tiene que ver con los esfuerzos del Ministerio de Salud en una población particular que tiene que ver con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, y estamos pensando, por supuesto, una particularidad que tiene que ver con un modo de intervención en al menos dos líneas posibles. Por un lado, en un abordaje bien integral que tenga que ver con una capacitación para los equipos que actualmente trabajan dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, en lo que nosotros denominamos la primera escucha, que es un paradigma que nos permite ir haciendo una suerte de triage o una suerte de evaluación inicial respecto de lo que va aconteciendo en el día a día de las fuerzas de seguridad o de la población en líneas generales, y eso es lo que permite ir como categorizando las problemáticas de salud mental o por lo menos conteniendo en un primer momento hasta tanto las personas se puedan ir incorporando al plan que tiene el IAPOS actualmente. Por otra parte, nosotros creemos que debemos hacer un fuerte hincapié en las cuestiones de la prevención, sobre todo en la prevención en salud mental, en tanto y en cuanto las cuestiones del IAPOS y las cuestiones asistenciales a nosotros nos sirven cuando ya el problema está determinado y cuando ya se hubo una evaluación donde efectivamente encontramos una problemática instalada dentro del campo de la salud mental. Pero para nosotros es sumamente importante que podamos tener un diseño previo y tratar de detectar la mayor cantidad de problemáticas en materia de salud mental antes de que se conviertan en una problemática en sí misma. Por lo tanto, entendemos que tenemos que pensar un dispositivo específico que tiene que ver con la construcción de los preventores territoriales, que también van a estar pensados en una capacitación a través de un dispositivo que nosotros denominamos primera escucha no profesional, y con una estrategia que es la del MHGAP, también garantizada, digamos, por organismos internacionales como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, que nos van a permitir en el territorio de la provincia de Santa Fe, que como ustedes bien saben es un territorio sumamente amplio, sumamente complejo y sumamente heterogéneo, ir detectando posibilidades y problemáticas
a tiempo para que estos no devengan en problemas cada vez más profundos en materia de salud mental. Obviamente que eso tiene su complejidad, obviamente que eso tiene su tiempo, porque estamos hablando de capacitaciones específicas, pero bueno, tenemos toda la predisposición y toda la cuestión presupuestaria para llevar a cabo esta política de manera conjunta y obviamente siempre permitiéndonos una revisión continua de todas las estrategias que nos demos de aquí en adelante, porque como sabemos perfectamente, las cuestiones de salud mental son muy dinámicas, pueden ir variando mucho y dependen, por supuesto, de muchos determinantes sociales, culturales, políticos, económicos, y debemos atender a todos esos indicadores y a todas esas variables para poder llevar adelante las mejores políticas públicas que nos permitan un cuidado de quienes nos cuiden. Así que bueno, en esa construcción estamos. Cedo la palabra a la gente del IAPOS. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería comentar brevemente el programa de salud mental para Fuerzas de Seguridad, que ya tiene casi 3 años de vida, de comenzado. Se ha aprendido muchísimo y esto es como una vuelta muy importante de complementar y ampliar el programa. El programa de salud mental para Fuerzas de Seguridad es una articulación entre psicólogos y psiquiatras, prestadores privados que dispuso IAPOS, y los equipos de salud mental de bienestar de policía y penitenciaría, con lo cual se articula el trabajo permanentemente para que puedan acceder rápidamente a aquellos trabajadores de la policía que tienen algún problema de salud mental. El programa dispone de psicólogos y psiquiatras todo el tiempo, de cualquier lugar de la provincia, porque básicamente es una plataforma de telemedicina, con lo cual se llega a toda la provincia, y permanentemente hay como un feedback de necesidades que permanentemente el Ministerio está, con el equipo que trabajamos, está tomando y formulando nuevas políticas, ¿no? Por eso de alguna manera se llega a esto de que la problemática en gran parte era el acceso a los medicamentos, que si bien IAPOS cubre una parte, el resto que tiene que pagar de bolsillo el trabajador es mucho, y muchas veces no pueden comprar la medicación ese mes, saltean un mes, se empeora el cuadro. Entonces esto es una gran medida para seguir garantizando la salud mental de los trabajadores. Y lo otro importante es la familia, ¿no? El acceso de la familia, de los trabajadores a tratamiento de salud mental. No hace falta que yo refuerce que salud mental es una de las problemáticas más importantes epidemiológicamente hablando en toda la sociedad. Los trabajadores policiales y su familia no están fuera de eso. Los principales problemas que vemos son los mismos problemas de los que sufre el resto de la comunidad: trastorno de ansiedad, depresión, violencia, consumo excesivo. Es decir, nosotros tenemos que permanentemente estar atendiendo y revocando permanentemente las políticas en base a lo que el sujeto está sufriendo en el contexto de un trabajo que también es de riesgo, con portación de armas, con traslado. Entonces es permanente el apoyo y el rediseño de las políticas en base a contener y sobre todo a escuchar la problemática de cada sujeto. Preguntas. Buen mediodía, Fernanda Rubio para el 3 de 12 a 14. Preguntarle, bueno, en relación a la salud mental, ¿cómo llegan a la conclusión de la importancia de incluir a la familia dentro de esta propuesta que ustedes están haciendo y cuándo se va a poner en marcha efectivamente y de qué manera van a poder acceder? Te agradezco la pregunta. Para nosotros es uno de los anuncios más importantes, y la forma de haber tomado también conocimiento de esta realidad y esta necesidad fue habiendo retomado una vieja práctica que quien entonces era ministro de Seguridad, hoy gobernador de la provincia, llevó adelante respecto en los momentos de la etapa formativa, que fue los informes socioambientales, y nos ha permitido dilucidar una gran necesidad que ya no solamente revestían los agentes de seguridad, tanto la policía como los agentes del servicio penitenciario, sino también sus grupos familiares. Y no hay posibilidad de que un agente esté pleno en la prestación de un servicio si hay un familiar directo que esté atravesando un padecimiento en materia de salud mental, por lo cual no hay posibilidad de escatimar ningún recurso para que los familiares de nuestros agentes policiales y de nuestros agentes penitenciarios estén incluidos en esto que consideramos una saludable medida
que colabora y coayuda a resolver parcialmente lo que hoy tenemos avisorado como una de las grandes particularidades. Secretaria, estamos en vivo para RTS, el canal público de la provincia. Volver a pedirle que detalles los puntos principales de este anuncio. Ya tuvimos los detalles de cada uno en particular, pero volver a anunciarlos para que se puedan conocer punto por punto. Volvemos a retomar lo referente al transporte, la incorporación de lo que hoy podemos definir 3 nuevas unidades, técnicamente 2, una con destino de la ciudad de Santa Fe, con destino al departamento castellano, tocando la localidad de Rafaela y de Frontera, donde también las particularidades geográficas implicaban la necesidad de tomar una línea periférica que no estaba incorporada al transporte hoy tercerizado. Y la otra, que también para nosotros es muy importante por la cantidad de kilómetros y la poca conectividad que tienen los agentes, particularmente policiales, pero también penitenciarios. Recordemos que la línea que conecta Rosario con Venado Tuerto, va a posibilitar el acceso al personal que también presta tareas en la localidad de Piñera, en la unidad penitenciaria, por lo cual entendemos resuelto parcialmente, siempre, insisto, y voy a ser muy categórica, las necesidades son cambiantes y la escucha de este gobierno en búsqueda de soluciones también van a acompañar las necesidades y los cambios que se suscitan. Y también incorporamos el refuerzo a las nuevas paradas que se ha determinado de transporte terciarizado de Laguna Paiva, que incluye los trayectos Santa Fe-Rosario y Rosario-Santa Fe respectivamente, incluyendo el kilómetro 0, el kilómetro 22, el peaje para que todos lo podamos identificar, y de Santa Fe con destino a Rosario, el kilómetro 141. Luego, el colectivo frene y completa las plazas disponibles y aún así, si quedase personal remanente que requiere estos traslados, será absorbido por los móviles que se han dispuesto de traslado del personal policial en este caso. Buen día, estamos en vivo para LT8. Preguntarle cuántos policías hay hoy con carpeta médica en la provincia de Santa Fe y si después de los hechos que sucedieron de público conocimiento pudieron revisar la mayoría de ellas. Gracias. Sí, más allá del número cuantioso, que es un número que hemos y estamos en permanente revisión, lo importante es destacar primero, para poder hacer ese análisis, la cantidad de agentes que no forman parte de las unidades regionales respectivas donde prestan servicios. A modo ejemplificativo, Rosario, una unidad regional preponderante en caudal de personal, hoy tiene alrededor de 2.600 personas que no son oriundas de este departamento, por lo cual conlleva a un pedido, obviamente, si uno lo analiza en comparativa con las demás unidades regionales, la unidad regional que más carpetas tiene. Ahora, también es cierto que desde el año 2024 a la fecha la reducción de carpetas ha sido significante y ahora seguramente el director de Bienestar les va a acompañar el número definitivo, pero lejos de la consideración social que se existe respecto de que hay un incremento de pedidos de carpetas médicas por parte del personal de seguridad, estoy en condiciones de afirmar que esto no es una realidad, que no ha habido una escalada ni del servicio penitenciario ni de la policía del aumento de carpetas médicas que no oscilan en parámetros normales como los que oscilan producto de las patologías que obedecen su otorgamiento. Ignacio, si querés dar un aporte. No, para agregar las cuestiones, se estuvieron hablando muchos puntos, voy a agregar algunas consideraciones por el trabajo que venimos realizando del Ministerio y con el acompañamiento de IAPOS y obviamente muchas veces del Ministerio de Salud, porque esto es un problema transversal a todas las áreas de gobierno. Ha crecido la demanda del programa de salud mental. Hoy tenemos 641 empleados policiales y penitenciarios que están dentro del programa, pero eso se debe también a una cuestión de que el gobierno estuvo atendiendo el problema. Durante estos 2 años hemos recorrido las 19 unidades regionales, hemos hecho capacitaciones justamente para prevenir el problema y es por eso también que hay una necesidad por parte del personal policial y penitenciario de poder acceder a este tipo de herramientas. Celebro, era algo que veníamos trabajando hace mucho, que se cubra la medicación psicotrópica de los empleados policiales, porque muchas veces nos pasaba que el tratamiento se cortaba por una cuestión de que el empleado policial no podía acceder a esa medicación, que hoy el Estado garantice, me parece que es algo muy, muy importante. Y la cuestión que se había mencionado antes del grupo familiar nace no solamente de la cuestión de los socioambientales, sino que en muchos casos donde el empleado policial accede al programa de salud mental, ya sea por un hecho postraumático en cuestión de servicio o por cualquier situación de la vida cotidiana,
el grupo familiar necesita también de ese acompañamiento y no lo estaba teniendo. Y al no tener el grupo familiar ese acompañamiento y ese tratamiento psicológico o psiquiátrico, generaba también un problema en el empleado policial, que eso podía derivar, por ejemplo, en el pedido de una carpeta médica. Para repasar, porque me parece importante detallarlo, y esto es algo que quizás muchas veces la sociedad lo toma como algo adquirido o natural. No siempre hubo transporte que traslade a los empleados policiales a su unidad regional de servicio. No siempre se le otorgaron uniformes a los empleados policiales. No siempre hubo concursos de ascenso que permiten al empleado policial seguir y continuar con su carrera. No siempre se garantizó de manera gratuita por parte del Estado un tratamiento psicológico y psiquiátrico y en este momento la medicación apropiada. No siempre se generó la posibilidad de estar en hoteles cuando tengan este problema de desarraigo y están a 600 kilómetros de distancia de su lugar, de su núcleo familiar. Y son todas cuestiones que son decisiones de política pública que responden a este gobierno y que está decidido a hacerlo. Me parece que es importante detallarlo porque si no damos por sabido algunas medidas y creo que son situaciones que quizás en otro momento no se tenían garantizadas y obviamente, como dice Georgina, esto se va a seguir profundizando porque la demanda sigue y continúa estando en la policía y en el servicio penitenciario, y aprovecho la oportunidad porque sé que del otro lado hay mucha gente viendo. Tengan en consideración todas las vías de comunicación de la Dirección de Bienestar para cualquier consulta y para cualquier propuesta que tengan por parte del empleado policial y empleado penitenciario. Lo hicimos durante los 2 años que recorrimos la provincia y lo vuelvo a repetir. Tanto la vía de correo electrónico, tanto la vía de redes sociales y tanto la vía telefónica están abiertos para lo que necesiten. Y hago un hincapié en el problema que para mí es más importante, que es el tema del suicidio. Sepa el que está ante esa situación que siempre tiene un área de escucha, que estamos para ayudar. Y lo que decíamos antes de la prevención, todos los casos de suicidio que se dieron en estos últimos años fueron por fuera de un protocolo que nosotros tenemos establecido. Por eso la importancia de que todos conozcan el protocolo, por eso la importancia de los promotores, como se hablaba antes, por una cuestión de que si se entra dentro del protocolo se genera una serie de dispositivos como el retiro del arma, como el programa de salud mental de IAPOS, como acompañamientos de medicina legal y de la Dirección de Bienestar, que permiten llegar a tiempo y que no suceda la letalidad. Señales de alerta, factores de riesgo, son cuestiones a tener en cuenta que creemos muy importante que lo sepa toda la planta, tanto del servicio penitenciario como de la policía, y estamos en ese camino. Bien, hasta ahí entonces escuchamos en vivo esta conferencia de prensa en donde funcionarios provinciales informan acerca de estas mejoras en las condiciones laborales para las fuerzas de seguridad, personal policial, personal penitenciario, ampliación, por ejemplo, en cobertura de salud para la familia del personal policial y además también con respecto a los traslados, nuevas unidades de traslados, Centro Sur principalmente y más también paradas en los trayectos correspondientes en donde se mueve mayor cantidad de efectivos.